Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero discutir el concepto del caos como idea primordial o filosófica. Pero antes de comenzar, recuerden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el video, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones. Así que cuando la gente usualmente piensa en el concepto del caos, están pensando en la idea del desorden. Y la mayoría de las personas asocian ese desorden con peligro, violencia y toda una carga emocional que conlleva un estado, ya sea en la naturaleza o en la sociedad, en la cual no hay ningún tipo de orden, donde la actividad es toda terrorífica y por lo tanto malévola. Así que mucha gente usualmente asocia el caos con la maldad, y dentro de ese contexto pues está el elemento teológico en el cual el caos puede representar el arquetipo de lo malvado, a diferencia del orden, que tiene las implicaciones claras de la belleza, el arte, la armonía, etc. Pero conceptualmente y en su origen, el caos tenía una definición bastante diferente, porque en su origen, ya en el proto-indoeuropeo y en el griego, que es de donde proviene la palabra caos en inglés y en español, su definición realmente yacía en el vacío, en la nada, y esa definición tiene un valor filosófico diferente al que hoy día se le da, porque el vacío implica la falta de cosas, no necesariamente el desorden, porque en el desorden se asume que existen cosas ya que están desordenadas. O sea, hay una presuposición de existencia ya en el concepto del caos moderno que en su definición no existía. Por lo tanto, cuando la gente entra al tema del caos versus orden, si asumen la posición moderna, están asumiendo una situación un poco incoherente en la cual uno tiene ya cosas creadas o cosas existentes que simplemente están en un estado de desorganización, y lo que están entonces utilizando esa base para argumentar que la existencia misma no tiene orden y que únicamente es el ser humano el que las organiza, y que el estado real de la naturaleza es el desorden. Y muchos argumentan que por ende, el caos es el verdadero estado natural de la existencia, y es el orden un tipo de mecanismo interpretativo para comprender una realidad que realmente no hace sentido. Como yo mencioné en el video de Lovecraft, él desarrolló una ideología que se llama el cosmicismo, en el cual el universo y la existencia misma tiene un aspecto de caos, de desorden, en la cual no hay rima ni razón para la existencia, y que simplemente es el ser humano que trata de alguna manera hacer sentido de cosas que no la hacen, y que el universo es vastamente ilógico y absurdo en cierto nivel. Por ende, por eso es que él tenía todo este tipo de panteón de dioses idiotas que realmente no les importa nada, y que en su base son entidades malévolas en su aspecto más profundo ontológico. Claro, a su vez, el aplicarle el concepto de la maldad a una entidad caótica es absurdo e ilógico, porque si la entidad es caótica dentro de esa definición que se le está dando, entonces la maldad no aplica, porque la maldad implica, por definición, una intencionalidad, una dirección y un orden, un objetivo. Si vamos a aceptar que son entidades caóticas, pues realmente no tienen nada malévolo al respecto, sino que es parte de su naturaleza. Al igual que nosotros no vamos a culpar a un cocodrilo por comer, no podemos culpar a una entidad caótica por destruir lo que nosotros pensamos que es orden, porque por una entidad caótica no existe tal cosa como el orden, y el orden es irrelevante. Pero en su origen, el concepto de caos hace una referencia principalmente a la idea de que el principio de la existencia misma de toda la creación, lo que había era la nada, el vacío. De hecho, la palabra tiene una alusión a una boca abierta, a un abismo, a una grieta, y por ende de ese abismo procedería
entidades y conciencias que son de orden y de armonía. En casi todos los mitos indoeuropeos originales, esta idea es la que domina la concepción de la creación y la existencia. Usualmente se usan términos como Ginnungagap en el contexto nórdico, por ejemplo, en la cual lo que hay es simplemente una grieta abismal de la cual proceden estas entidades conscientes. En ese ámbito nórdico no se explica cómo es posible que salgan entidades despiertas de esa nada, sino que simplemente se asume que es posible. Interesantemente, en la modernidad, especialmente el ateísmo, asume lo mismo. Es un elemento mitológico en los dos pensamientos, que es muy irónico porque el ateísmo usualmente está haciendo un planteamiento de que su posición es una posición lógica, razonable y científica, entre comillas. Sin embargo, en la base del origen de todo lo que existe, su contestación es idéntica al mito protoindoeuropeo de que existía una nada y de esa nada proviene algo. Y si uno simplemente lo analiza de una forma muy fría, se da cuenta que ambas posiciones son igual de mitológicas. No significa que no son ciertas necesariamente, pero implica de que no tienen nada científico, porque eso implicaría de que uno puede probar tal cosa y la realidad es que uno no lo puede probar. Sigue siendo una especulación y dentro del ámbito de las especulaciones es mucho más un estirar de la lógica, plantear de que de un hueco vacío salen estas entidades conscientes que de momento empiezan a organizar el universo y que de la nada viene el algo. Claro, si seguimos con la lógica de aquellos que plantean de que el caos es lo normal y que realmente todo esto es una interpretación, eso implicaría de que tiene que haber una conciencia preexistente a esa nada que organice lo que se está observando. Así que irónicamente, si uno acepta la premisa de que sí, el estado natural de la existencia es la nada, es el caos, y es únicamente la conciencia la que pretende organizar algo que no tiene orden. Y se da muchos ejemplos en filosofía, en la observación de un bosque y la conciencia dentro de la observación del bosque empieza a encontrar patrones. Y dentro de esos patrones organiza el bosque y lo puede definir. Esta parte del bosque le vamos a llamar desértica y esta parte del bosque le vamos a llamar frondoso y esta parte, y así lo va organizando basado en la forma que lo interpreta simplemente por observarlo. Y se podría plantear de que esa organización es totalmente una construcción mental del observador, porque técnicamente no fue diseñado de esa manera, sino que es una inclinación humana de reconocer patrones. Pero eso no significa que no hay patrones. O sea, lo que están asumiendo la persona que utiliza este argumento es que esos patrones no existen y que son simplemente un invento de la conciencia para crear orden donde no lo hay. Pero si asumimos que eso es cierto, la ciencia sería imposible, porque la ciencia presupone que existen patrones, que existe el orden suficientemente para poderlo calcular y medir. Si no existieran patrones reales, entonces la ciencia sería imposible, porque el propósito y el vehículo de la ciencia para que pueda funcionar tiene que asumir patrones para poder hacer determinaciones mediante experimentación, de que hay una coherencia en la experimentación que pueda hacer una determinación de leyes o patrones reales que establecen una contestación a una pregunta, a una hipótesis. Si no existen patrones y orden en la naturaleza, en contraste con aquellas cosas que no, la ciencia sería imposible. Por lo tanto, la ciencia, irónicamente, uno no puede decir que la idea de que todo es caos y que únicamente es la conciencia internamente que interpreta todo, no es coherente con la ciencia, porque la ciencia no únicamente asume patrones, sino que asume que son objetivos que se pueden replicar mediante un proceso y que este proceso se puede replicar irrespectivo de qué está haciendo el proceso, lo cual significa que no es una concepción interna subjetiva, sino que es objetiva. Por eso yo siempre digo que a la hora de la verdad, no importa cuánto uno le dé vueltas al tema, uno siempre va a caer en el punto de que existen unos patrones metafísicos objetivos que trascienden las conciencias individuales y las ideas individuales.
Así que ambos, el científico, el ateo y el teólogo, están todos en la posición de asumir la existencia de unas categorías metafísicas trascendentales que son la base de todo. Y esto es imposible deshacerse de él, porque si no, no podríamos ni hablar, ni hacer ciencia, ni hacer filosofía, ni inclusive, diría yo, vivir en una sociedad normal. Y sin entrar en política, que yo solamente hago videos separados de ese tema, pero la situación política caótica moderna tiene mucho que ver con presumir que el caos y que el desorden son normales y que todo es una cuestión interpretativa subjetiva, individual, y que por lo tanto no existe tal cosa como la moralidad, que no existe tal cosa como la familia, que no existe tal cosa como la verdad, que esto es toda una cuestión particular, que no se puede juzgar entre bien y mal, ni lo que está arriba y está abajo, y lo que es azul y lo que es verde, porque todo eso está dentro de un ámbito solipsista, en la cual todo está en la mente y ya nada existe más allá. Claro, esa mente está organizando, esa mente está pensando, esa mente está asumiendo cosas. Así que, como siempre digo, no hay forma de escaparse de estas cosas. Y terminamos siempre en la conciencia y en el hecho de que esa conciencia está viviendo dentro de un mundo real en el cual existen patrones y órdenes y por lo tanto realidades objetivas que todos compartimos y que se puede llevar a un punto en el cual existe una conciencia suprema de la cual proceden todas estas realidades y conciencias. Porque volviendo a la cuestión del vacío, aunque aceptáramos la idea de que en su origen todo es un vacío, por lo menos en el ámbito material, no estamos hablando en el ámbito que trasciende la materia, porque la materia es simplemente un ámbito de la existencia, no es toda la existencia. Pero si nos basamos en las limitaciones de la existencia material, dentro de ese ámbito, si aceptamos que todo es vacío y desorden, tiene que haber una conciencia que al observar ese caos, o sea, ese vacío, lo interprete o le dé un valor intrínseco que pueda manejar o interpretar un patrón, y eso entonces crea una existencia que es la que conocemos. Esa conciencia, ¿quién es? Porque eso es asumiendo la posición de que únicamente la conciencia es la que interpreta. Pero en ese momento de vacío donde no hay nada, ¿quién está haciendo esa interpretación para poder generar el mundo material? Esa es la pregunta. Y en todas las religiones hay una contestación para esto. Porque en el cristianismo tradicional, esa conciencia es Dios. Esta Trinidad que es una en esencia, pero en tres personalidades. Una de esas personalidades siendo el Logos, que es el que genera y crea. Por lo tanto, sería el Logos el que en la presencia de la nada genera. En el caso védico sería Mahavishnu, que está entrando en un tipo de sueño mientras vive dentro o está recostado dentro de ese océano causístico de la nada. Y de ahí, como una flor, proviene la existencia material y las conciencias que emanan de su propia conciencia, o sea que son como si fueran clones espirituales de esa conciencia suprema, son las que habitan este mundo. Y así sucesivamente. Están los dos patrones básicos teológicos, que son la creación de la nada o la creación mediante la emanación. Todas las religiones solamente tienen una de estas dos posiciones. Dios emana de sí mismo toda la existencia y por lo tanto todo es una unidad en Dios, o Dios es una entidad de la cual emana cualquier tipo de energía creativa, en la cual entonces genera una entidad, una realidad material en la cual todas estamos. Pero irrespectivo de cuál de las posiciones, es la misma idea de que hay una conciencia central originaria de la cual proviene todo. Y finalmente es importante entender que la idea misma del desorden implica orden, o sea, el orden y el desorden se necesitan uno en el otro, porque es imposible hablar de uno sin el otro. Una posición asume la otra, y por ende, en el momento que una persona está hablando del desorden o el caos, se está hablando del orden simultáneamente, aunque no quiera. Por lo tanto, en el momento que hablamos así, estamos hablando de dualidades. Y es muy parecido a la concepción que presentó uno de los profetas más antiguos de la humanidad, Zoroaster, Zaratustra, en la cual el universo mismo se podía definir por una dinámica
dual entre una entidad destructiva caótica y una entidad organizada que promueve la armonía y la belleza. Inclusive diría yo que esta visión del caos como algo negativo provienen de una influencia profunda de las ideas de Zaratustra a través de las religiones abrahámicas que son posteriores a Zaratustra, que influenció la mayoría de las culturas abrahámicas a llegar a una concepción más o menos dualística. Este concepto de una entidad malévola que lo que hace es constantemente estar siendo como una espina en el costado de la creación, es un concepto que realmente viene de ese dualismo. Por eso muchos académicos se atreven a decir que el abrahamismo realmente es un sistema dualista y no unitario, y que sistemas como el védico se podrían plantear que son sistemas unitarios. Por lo que quiero decir, porque todo se reduce a una entidad principal de la cual todo emana y por lo tanto todo está dentro de esa entidad. Y se utilizaba inclusive el cuerpo de Dios como ejemplo de que el cuerpo de Dios está distribuido por toda la existencia y hay áreas que son el pie de Dios, otras que son las piernas, otras son los brazos, porque era una forma de explicar esta noción de todo estar dentro de Dios. Pero aquellos que hablan de orden están haciendo una referencia al caos inevitable y viceversa. Sin embargo, más allá, para cerrar, está el elemento malévolo que se le aplica al caos. O sea, para muchas personas, cuando hablan de caos, como expliqué al principio, están refiriéndose al caos como algo perverso y malévolo. Eso tiene una presuposición que proviene de Zaratustra y del dualismo teológico y en el abrahamismo, el cual siempre es visto como algo negativo. Y por lo tanto, aquellos que crean arte o cultura en la cual el caos es algo malévolo con monstruos, pero lo ven como algo positivo, o sea que están tratando de plantear, no, el caos es bueno porque yo amo el caos, porque esa es la realidad. Entonces continúan con ese concepto y crean toda una concepción artística negativa, lo cual yo lo encuentro interesante. O sea, crear todo un arte cultural fundamentado en la idea que el caos es malévolo y que eso es bueno, que es lo que se está haciendo. Pues irónicamente es simplemente aceptar el negativo como la realidad. Eso es como el tipo satanista que asume que Satanás es malo, perverso, abusador y destructivo y lo asume como algo positivo y le rinde culto a eso. Pero el problema es que al hacer eso se está asumiendo toda la infraestructura psicológica del sistema que se está criticando. Yo he visto inclusive gente que han montado religiones alrededor de los Jotuns, que son los gigantes destructivos, caóticos, monstruosos en el mundo nórdico, y le rinden culto a esas entidades. Lo cual, para una persona que realmente ha creído en los dioses nórdicos, hubiera encontrado eso absurdo, porque sería como rendirle culto al cáncer o rendirle culto a una pandemia, porque sería así de perverso e ilógico hacer tal cosa, porque estas cosas que eran consideradas negativas no son entidades que uno le rinde culto, porque los dioses mismos son los que luchan contra ellos. En la modernidad hay una inclinación a la rebeldía y a la experimentación con conceptos que representen lo malévolo como un tipo de rebelión y un tipo de protesta en contra de las religiones normativas, pero muchas veces lo que uno termina haciendo es haciendo el ridículo metafísico de rendirle culto a la autodestrucción. Y aún así, más allá a lo ilógico. Y cualquier sistema que trate de basarse en lo ilógico, irónicamente es un sistema. Por eso es que al tú tratar de crear una religión basada en el caos, requiere organización, lo cual es irónico porque destruye la misma premisa en la cual se está basando. Así que espero que estos temas les sean interesantes, pero yo pienso que es importante que la gente piense en las ideas en su base y consideren si realmente la mayoría de las creencias que la gente promulga hacen sentido, y de que la gente no caiga en la falsa idea de que todo es una opinión y todo es relativo y subjetivo, lo cual es un camino garantizado a la ruina y la autodestrucción. Recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el video, comenten el video, compartan el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.